Dios, aleluya. Vamos a disponer nuestras palmas, nuestra voz, nuestro corazón para entonar una serie de estribillos para darle la honra al Rey de Reyes, Señor, Señor. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con Señor, quiero que arda hoy mi ser.
habita aquí, porque el simple hecho de que es un lugar que está consagrado para Dios. Pero le digo que está aquí porque usted y yo empezamos a sentir esas caricias de parte del Espíritu Santo, ese abrazo que usted y yo necesitamos. Dios empieza a manifestar en nuestras vidas. Así que yo le invito a que siga glorificando a Dios, que empiece a dejar todo lo que usted trae, todo lo que pueda estar estorbando, para darle la mejor adoración a Dios. Amén. Vamos a entonar un hermoso himno en el cual nosotros reconocemos ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. You are
la presencia de Dios está en este lugar. Así que con estos últimos dos cantos de alabanza, hagamos que nuestra adoración llegue hasta lo más alto del cielo y logremos que se derrame la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Sin fuerza seguir.
están cayendo en este lugar. Te estamos sintiendo, estamos deleitándonos delante de tu presencia, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Que su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Jesús está aquí. Está cayendo
Vamos a considerar un pasaje de la Escritura, si son tan amables en acompañarme. En el Evangelio de San Mateo, traigo un tema que de hace tiempo he estado dándole vueltas y vueltas, pero hoy iba a aplicarlo, pero no me siento muy seguro. Por eso quiero ahora aplicarles a ustedes este pasaje de el Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Hay tres de los que le llamamos nosotros evangelistas que lo consideran como un tema en su carta que escriben, en el documento. Yo quiero que lo consideremos en el capítulo 17 y quiero hablar de la importancia teológica de la transfiguración. Ese va a ser el tema, la importancia teológica de la transfiguración. Y vamos a hablar del contexto de la transfiguración, vamos a hablar del personaje central en la transfiguración y de cómo Jesús se revela como un resplandor de la gloria celestial. Hablaremos de los efectos positivos de la transfiguración de Jesús. De eso vamos a hablar. Lo leemos, hermanos, para que ya se siente usted a descansar. 6 días después, Jesús tomó a quien, acompáñeme, dice, Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte, dice, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahí le dejamos. Por favor, ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Este es un momento, hermanos, que es sumamente importante en lo que es el ministerio de Jesús. Es una escena esencial en donde nosotros podemos ver algunas reacciones y algunas motivaciones que son fundamentales en la vida del ministerio, no solamente de Jesús, sino también en el acercamiento que los discípulos tienen acerca de Jesús. Pero hay una importancia teológica de la transfiguración. Esta transfiguración no fue un capricho divino, sino que fue una anticipación que el reino de Dios vendría sobre la tierra y permanecería como así ha sido hasta nosotros. Y como ha sido siempre el propósito eterno de Dios, de estar con nosotros, de permanecer con nosotros. Y Jesús se reveló fundamentalmente en obediencia al Padre, en obediencia al Padre. Pero es una transfiguración, hermanos, como una especie, le pudiéramos llamar, de un preludio del reino mesiánico que viene también sobre este planeta Tierra. Esta transfiguración también, hermanos, como decía al principio, tiene una importancia teológica, porque esta transfiguración es una imagen de la resurrección personal del creyente o del cristiano.
cuando Jesús venga, dice que todos seremos transformados. Nuestro cuerpo mortal será transformado en un cuerpo glorioso semejante al del Señor Jesucristo. Todos estos lenguajes que se usan en la Biblia, todas estas figuras que se emplean, fueron diseñadas para que nosotros, hermanos, tuviésemos la certeza de lo que nosotros hemos creído. Y eso era precisamente lo que esta transfiguración nos está compartiendo. Nunca llegaremos a nuestra transfiguración sino a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso claramente se dice en aquella presentación que Jesús hace, dice: vosotros sois los que, dice, y yo soy la vid verdadera. Y sin mí ustedes nada podéis hacer. O sea, nosotros sin Jesús no somos absolutamente nada, hermanos. Es una presentación precisamente de lo que Jesús está dimensionando. Y usa Él esta experiencia para enseñarnos esta gloriosa manifestación o esta gloriosa revelación sobre lo que era el plan de Dios para cada uno de nosotros. La transfiguración también, hermanos, la transfiguración afirma la autoridad de las enseñanzas de Jesús. Que Jesús no es un maestro más que viene a traer una retórica, sino que esta transfiguración es una afirmación de la autoridad que Él tiene desde siempre, desde el principio de todas las cosas. Por eso vemos la personalidad de Elías y la personalidad de Moisés, una representación de la que quiero hablar un poquito más adelante. Pero también esta transfiguración de Jesús, hermano, tiene una cuarta importancia. No solamente nos habla de la autoridad, sino confirma la profecía de las enseñanzas de Jesús en cuanto a la gracia redentora. Vaya conmigo, por favor, solo para confirmar esto que estamos señalando ahora, Mateo 17:5. ¿Qué nos dice Mateo 17:5? ¿Qué dice? No los escucho, hermanos. He aquí una voz, ¿de dónde? ¿Qué decía esta voz? Bueno, aquí está la confirmación sobre lo que es la autoridad y sobre es también el reino mesiánico. Pero también nos habla de la respuesta de Jesús en cuanto a esto. Afirma la autoridad de las enseñanzas, pero también confirma la profecía de Jesús en cuanto a su reino mesiánico. Nosotros tenemos la palabra profética, dice Pedro, más segura. No se trata, hermanos, de la vida cristiana, vivirla por emoción. Mientras estoy hablando, busque por favor segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Nosotros tenemos la palabra que más segura, hermanos, no tenga duda. Pero mire, ¿cómo van a ser enseñados? ¿Cómo van a estar alertados si no leen la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a estar a la expectativa si no leemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios? Cuando éramos jóvenes nos reíamos de una joven ya avanzada en edad, pero era la que leía la Biblia y antes nos pedían el reporte. ¿Te acuerdas de Mague? Allá en Linares. ¿Cuántos capítulos leía a la semana? 67, 70 y nosotros apenas uno. Y porque lo leíamos en la mañana antes de entrar a la escuela dominical, porque nos iban a pedir reporte. ¿Se acuerda que antes reportábamos cuántos capítulos leyó usted? ¿Cuántos usted? ¿Cuántos usted? Y era una vergüenza decir 0. Pero había cínicos, cristianos cínicos que no, yo no.
Y es increíble. ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos la seguridad de lo que estamos haciendo y de lo que estamos esperando? Por eso cualquier viento, hermanos, de doctrina nos desvía de la verdad. Cualquier viento de doctrina nos desvía del camino. Cualquier cosa que se oye, hermanos, de las mismas tinieblas nos asusta a nosotros. Si nosotros tenemos lo que ya leemos, tenemos nosotros la palabra profética más segura. Y esa transfiguración de Jesús, hermanos, confirma la profecía del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico. Hay algo más que quiero mencionar. Esa transfiguración de Jesús, hermanos, no era la prueba de la deidad, sino que era la prueba, oiga bien esto, la transfiguración no era la prueba de la deidad de Jesús, sino que era la prueba absoluta de la humanidad esencial y la victoria sobre todas las cosas. Aquí estaba la evidencia del único hombre que nunca ha pecado. Por eso es el Redentor, por eso nadie merece la honra y la gloria, sino solamente Jesús de Nazaret. Por eso Pablo dice, solamente ante el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla. De los que están donde dice, en el cielo, abajo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso esto que ellos vieron, hermanos, y me refiero a estos tres, ¿cómo se llamaron estos tres que vieron esta transfiguración? Ahí lo tiene en su Biblia. ¿Cuántos dice? ¿Cómo se llamaban? Pedro, Jacobo y Juan. Juan tenía un carácter, hermanos, que era terrible, criticón, insultaba, racista, era muy, no crean que era el del amor. Por eso Jesús, cuando vio su carácter tan difícil, tan fuerte, tan agresivo, lo consagró como el apóstol del amor. Por eso todos se rieron cuando el Señor lo consagró como el apóstol del amor. Y el Señor, viendo lo que había en él, todas estas escenas de lo que vio Juan fueron transformando su carácter al grado de que llegó a ser el gran apóstol del amor. Hijitos, deben amarse los unos a los otros. Hijitos, el amor es de Dios. Acuérdense, Dios es amor, el mensaje del amor. Pero todos estos cambios se fueron dando, hermanos, en cada una de esas escenas que ellos experimentaron. No se trata, hermanos, de que esto del evangelio es como un arte de magia. No, hermanos. Esto es una transformación que se va generando en nosotros poco a poco, de acuerdo a la experiencia que nosotros vivimos con Dios. Cuando caemos en el terreno de vivir en la emoción cristianoide, hermanos, somos los más dignos de lástima, créalo. Damos vergüenza hasta en la familia. Se ríen de nosotros en el trabajo. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y esto no es el evangelio. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Díganmelo usted. Que os améis, ¿qué? Si no hay amor, olvídense, no hay nada. El amor es la esencia más importante del cristianismo. ¿De qué sirve que yo diga que amo a Dios y no amo a mi hermano que lo estoy viendo? No, hermano, es que esto yo no lo soporto. Entonces no ha amanecido el sol de justicia en nosotros. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Este proceso de la transfiguración de Jesús era el mensaje, hermano, central. Cuando nosotros analizamos bien este pasaje, podemos ver algunas cosas que quiero compartir. ¿Cuál es el contexto de la transfiguración? Bueno, esto surge, hermanos, porque el Señor estaba anunciando su muerte y les pregunta a ellos, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy? ¿Qué soy yo? ¿Qué representa realmente Jesús para nosotros? Porque a lo mejor, hermanos, ya tenemos algunos años predicando, pero a lo mejor si hacemos un examen y les preguntamos, bueno, ¿cuál es su definición acerca de Dios? A lo mejor ni definición tenemos nosotros. Qué vergüenza que la gente nos pregunte, bueno, ¿y qué es Dios para ti?
es vergonzoso. Y decimos cosas, hermano, que no son verdaderas. ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es Dios? ¿Qué dice? ¿Qué experiencia nosotros hemos tenido? Por eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos el contexto de la transfiguración. ¿Quién dicen que soy?, les dijo el maestro. Ahí en el capítulo 16, verso 25, de ahí surge precisamente de este contexto. Léanlo conmigo, por favor. 16, verso, ¿qué les dije? Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y solo uno de los 12 contestó. ¿Qué decían unos? Unos decían, bueno, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Bueno, pero vosotros, dice, que vieron mi gloria, que están viendo los milagros y que hago cosas maravillosas, ¿ustedes qué dicen que soy? ¿Qué dicen? De ahí surge, de este contexto, de ahí surge la transfiguración. Y es Pedro, hermanos, el que responde ahí en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús comenzó a explicar los detalles. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Ahí en el verso 21 del capítulo 16 le dice el maestro a los discípulos: es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué más? Y resucitar. ¿Cuándo? Esta idea que Jesús les plantea, no les está pidiendo su opinión, les está haciendo una declaración. Pero hermanos, esta idea era insoportable para Pedro, quien agarró a Jesús como si fuera a detenerlo. Entonces Pedro, tomándole aparte, dice el verso 22, lo lee conmigo. Pedro, tomándole aparte, comenzó a ¿qué? A regañarlo, hermanos, a amonestarlo, a llamarle la atención. Y le dice: en ninguna manera esto acontezca. Pero el Señor, hermano, lo que quiere es ubicarlo en el contexto de lo que venía más adelante para revelarse en toda su gloria. Y la respuesta de Jesús, hermanos, era una de las más fuertes palabras que escuchamos de sus labios. Ahí en el verso 23, léalo usted fuerte, yo quiero oírlos leer. ¿Qué dice? Él volviéndose, ¿qué más? ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las... Eso a veces es lo que nos estorba, hermanos, cuando ponemos las cosas en lo terrenal y nos olvidamos de lo celestial. El Señor a través de Juan nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas que... ¿Usted lo cree de veras, hermano? Les pregunto. Los de este lado, ¿sí creen? Porque yo veo como que no creen, hermanos. Ya falta poco para quitarles ese bozal que traen, hermanos. Ya nos molesta esto hasta para alabar a Dios, ¿verdad? Pero bueno, ustedes dicen que sí creen. Pero es esencial para nosotros, hermanos, mantener este contexto en la mente a medida que examinemos el próximo evento que ocurre unos días después, que es la transfiguración. Ahora, fíjese, vamos al capítulo 17, por favor. El personaje central en la transfiguración es Jesús. Jesús subió a un lugar aparte, se subió a orar. Y mientras él estaba orando,
Jesús se transfiguró. Mateo es el que nos informa que su rostro se puso brillante como el sol. Marcos en su evangelio nos dice que sus prendas también brillaban, su ropa brillaba como el sol. Lucas dice que la apariencia de su rostro se alteró, por lo que se convirtió en el tipo y figura de los hombres transfigurados, a quien un día similar también glorificaremos a Dios. Es un mensaje esencial para nosotros, para que no nos desanimemos, sino que mantengamos firme nuestra buena relación con Dios. Ahora, en tercer lugar, Jesús se reveló como un resplandor de la gloria celestial. Este testimonio de la Escritura que ya hemos leído, se presentan los testigos claros que nosotros siempre hemos enfocado más, y parece ser que brillan más fuerte que Jesús, pero de Jesús irradia la gloria de Dios y se convierte, como dice Mateo, en el resplandor de su gloria. Hermanos, nadie más debe brillar en nuestra vida sino solamente Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De esta lectura tan muy corta y tan sencilla, o de esta experiencia que tuvieron estos tres personajes, Jacobo, Juan y Pedro, se nos narra aquí que podemos aprender algo, hermanos, que jamás debemos olvidar. Jamás debemos perder nuestra ubicación como hijos de Dios. Jamás. Mire, a Dios jamás, yo quisiera que esto quedara bien claro, a Dios jamás lo vamos a impresionar con lo que demos o con lo que hagamos. Jamás. Porque para entrar Él dice: mía es toda la tierra y su plenitud. Yo soy el que levanto y el que hago caer. O sea, nosotros jamás alcanzaremos a dimensionar toda la gloria de Dios en todos esos universos que alcancemos a pensar mentalmente. Yo no sé cuántos universos usted cree que hay, pero son infinitos los universos. Nosotros vivimos en el nuestro, pero es grandiosa la gloria de Dios. Por eso lo primero que nosotros tenemos que entender de esto que leímos es que nunca perdamos nuestra ubicación. Yo veo, hermanos, y con todo respeto lo digo desde aquí, a veces glorificamos más a los hombres que a Dios. Glorificamos más a los cantantes, a los predicadores. No, hermanos, ellos solamente son instrumentos de honra, porque toda la honra y la gloria exclusivamente deben ser de aquel que envió a su Hijo unigénito y de aquel Hijo unigénito que murió en la cruz del Calvario para mostrarnos la gloria del Padre. Por eso ante Él, solo ante Él, y jamás debemos perder nuestra ubicación. Si Dios nos ha dado la oportunidad de brillar, es porque brillamos la gloria de Él. Si algo somos, se lo debemos a Él. Si algo resplandece en nosotros con el buen talento, se lo debemos únicamente a Él. Es más, la salvación que tenemos depende de Él. Por eso Pablo dice: por gracia sois salvos. Pero a veces nos perdemos en la nada. Decía un predicador que era más que predicador, era un motivador. Dice: nos andamos peleando por servilletas, nos andamos peleando por tenedores, nos andamos peleando por cucharas, y olvidamos que lo que es poquito que somos se lo debemos a Él. Ese es el primer mensaje que nosotros podemos entender. Por eso es importante, hermanos, entender esta teología de la transfiguración. Esto que nosotros vemos y que hemos leído, hermanos, es una fotografía muy bella, pero es una fotografía ampliada del título de Jesús como Mesías. Mire, yo quiero decirle esto, que Jesús nunca aceptó el título de Mesías. Él no lo aceptó nunca. Él no anduvo tratando de señalar que Él era, no. Él se glorificaba y se presentaba con la gloria del Padre. Ustedes han de recordar
es una escena muy familiar para nosotros, cuando en el monte Getsemaní Él estaba ya para perfilarse camino al Calvario y el Señor está sudando, dice, gruesas gotas de sudor como de sangre, dice. Y había dolor en su corazón, porque no crea que Él conocía todo, porque hay cosas que son reservadas al Padre. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron: ¿y cuándo vas a venir? Dijo: eso solamente mi Padre lo sabe, ni yo lo sé. Son secretos que guarda el Padre. Por eso cuando está en el Getsemaní le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Llevar el pecado de la humanidad desde la creación hasta el final de los tiempos no era cualquier cosa. No era, hermanos, el trabajo de un profeta como los grandes, Moisés o Elías o Jeremías o Isaías. No, ni todos ellos son la figura de la esencia de lo que es Cristo Jesús. Pero en Él cargó el pecado de todos nosotros. Por eso la escena central de este pasaje es una escena ampliada del título realmente de lo que Dios le habla, la esperanza de la humanidad. Hay dos grandes testigos, sí, de la deidad. Y hablamos de Moisés y hablamos de Elías. El Antiguo Testamento se resume en la ley y los profetas y la escritura. Vaya conmigo, por favor, en Lucas capítulo 24, verso 27. Repito, Lucas, ¿qué? 24, versículo 27. Léalo conmigo. Y comenzando desde quién, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece la figura de Jesús. Ahí aparece la figura de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y él les enseñaba y diciéndoles: escudriñen la escritura. Hermanos, nosotros con este libro sagrado, al que le hemos llamado sagrado, porque hay un mensaje de amor y de esperanza para todos los hombres, sin importar nacionalidad, sin importar edad, sin importar posición social, política o económica, sin importar nada. Es un mensaje para todos. Su mensaje así fue declarado: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero este mensaje era cargado precisamente para nosotros, enviado para nosotros. Y está ahí el mensaje de esperanza para nosotros. Y este momento de la transfiguración, Él habla y les dice que esta es la revelación más gloriosa, como un resplandor de la gloria celestial. Pero ahí están estos dos profetas, Moisés, Elías, dando el visto bueno de esta revelación gloriosa. Pero también en esta escena y en esta fotografía, no solamente hay dos testigos celestiales, porque para este momento tanto Moisés como Elías ya no están entre nosotros. Ellos forman parte de otro universo. Ellos forman parte de otra gloria diferente. Pero Jesús, queriendo bajar toda su gloria hacia nosotros, hace presencia de tres testigos de la gracia divina, y son precisamente Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, yo quiero aterrizar aquí en esto. Hermanos, esta experiencia que vivieron estos tres testigos de la gloria de Dios fue una experiencia inolvidable. Y fue una experiencia única. Por eso el apóstol Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Si no hay experiencia en nosotros, hermanos, esas experiencias gloriosas, no habrá en nosotros la seguridad de nuestra salvación. No importa que usted y yo
hayamos nacido en un hogar cristiano. El hecho de nacer en un hogar cristiano no garantiza. El hecho de hacer en el último momento, queriendo pagar la salvación, no garantiza. Por eso Pablo dice que por gracia somos salvos. Esto es la gloria de Dios revelada en el único en el cual nosotros podemos alcanzar la vida eterna. En ningún otro hay salvación. Ahora, es algo sencillo lo que yo quiero compartir con ustedes, que a mí me ha impactado mucho y yo quiero que ustedes lo recuerden siempre. De esta experiencia que presenciaron estos tres personajes, yo quisiera hablarles ya para finalizar de los efectos positivos de la transfiguración de Jesús. Diga conmigo, los efectos positivos. Los efectos positivos de la transfiguración de Jesús. Si no hay esa experiencia en nosotros, hermano, olvídese, no hay en nosotros. Acuérdese que el Señor, cuando los discípulos estaban confundidos, porque hay mucha gente que habla de Dios, pero no conoce a Dios. Y le dijeron, es que ahí andan unos, Señor, que andan hablando lo mismo que nosotros. Y los apóstoles, que eran muy bravos, para el pleito, estaban disponibles, dijeron, miren, los paramos. Ellos andaban armados, traían espadas, ya les he dicho, unas espadas españolas, eran de la mejor clase. Los paramos. Dijeron, no, dijo el Señor, déjenlos. El que no es contra nosotros, es por nosotros. Déjenlos. Pero entonces, ¿cómo vamos a conocer si son de nosotros? Y el Señor nos da una respuesta para siempre. Dijo, por sus frutos. ¿De qué frutos está hablando, hermana? ¿De qué frutos está hablando, hermana Nancy? ¿De qué frutos está hablando, Roberto? Bueno, pero ¿cuáles son los frutos de los que está hablando? Por sus frutos los conoceréis. Hermana Magda, ¿de cuál? Comenzando de cuál. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la bondad, ¿qué más? La fe. Contra tales, dice, no hay nada que lo frene. Por eso nosotros cantamos, el gozo de nuestra salvación es Jesús. Que no se acabe el gozo que hay donde en nuestro corazón. Pero hermanos, es increíble que hay cristianos que son como témpanos de hielo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Ya ni eso cantamos. Esos efectos que produce esa experiencia inolvidable provoca en nosotros esa seguridad que tenemos. La primera de ellas, mire lo que se desprende. Vaya conmigo a su Biblia. Es algo sencillo, pero a mí me ha impactado siempre, hermanos. En el verso número 4 están los efectos positivos de la transfiguración de Jesús. Bueno es para nosotros, ¿qué le dice Pedro? Bueno es para nosotros que ¿qué? Que estemos aquí. ¿Sabe de qué habla eso, hermano? ¿Sabe de qué habla eso, hermano? Que es muy importante, ¿sabe qué? Nuestra permanencia. El que permaneciere hasta el fin, este será ¿qué? Será salvo. Nuestra permanencia. Dígame usted, hermanos, ¿a dónde huiremos de los problemas? No, ya me voy a cambiar de iglesia porque ahí nadie me quiere. Allá tampoco lo van a querer, deje que lo conozcan. ¿Cómo me reí yo de la ilustración del hermano Rodrigo, no? Cuando le dijo a su tío que era pastor ahí, le dijo, tío, pues ya tengo algunos años de haber graduado y nadie me invita a predicar. ¿Se acuerdan? Que da gracia, da risa. Dice, sobrino, pues es que no lo conocen. Bueno, pues tendrá razón mi tío, era mi pastor. Pasaron los años y dice, tío, pues ya pasaron 4 años desde aquella vez que me dijo y como quiera no me invitan. Y el tío le dice, bueno, hijo, es que ya lo conocen. Total que. Pero venga lo que venga, es importante nuestra permanencia.
permanecer. Dígame usted si no hay problemas aquí y allá, donde sea. No, ya me voy, hermano, porque aquí los problemas realmente no se puede. Hermanos, a donde vayamos, el problema no es la gente, el problema somos. El peor enemigo que nosotros tenemos, ¿sabe dónde está? Está aquí, dentro de nosotros. No lo digo yo, lo dice Pablo: miserable de mí, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Dice Pablo, hablando de él mismo: miserable de mí. Pero he encontrado una ley más fuerte que la mía, y es la ley del Espíritu Santo, que cuando nosotros nos sometemos a él y nos vivimos en esas experiencias gloriosas, hermanos, es importante permanecer siempre en el Señor. Ustedes ha de recordar, hermanos, algunos de ustedes que tuvieron esa experiencia de la salvación como la tuve yo. ¿Cuántos meses nos dieron para estar aquí? A mí me dieron 6 meses, cuando mucho. Yo al rato te he de ver igual, que al cabo tú no cambias, yo no creo, pero aquella experiencia que tuvimos con Dios fue real y fue verdadera. Y han pasado los meses y los años, y todavía aquí estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Esa experiencia, esos efectos positivos de la transfiguración de Jesús en Pedro, en Jacobo y en Juan, lo hicieron caminar lentamente, que es bueno para nosotros que estemos aquí. Es muy importante nuestra permanencia, venga lo que venga. Ustedes han de recordar de aquella figura que ya hemos platicado algunas veces de Jonás. ¿Qué dijo Jonás? Láncenme al mar, hombre, ya que se acabe el problema, que venga la paz, la tranquilidad. Yo soy el problema, láncenme. Y lo lanzaron al mar. Y Dios tenía preparado, capítulo 1 de Jonás, verso 17, y Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y Jonás jamás imaginó que no se puede huir de la presencia de Dios. Y estando en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 1 de Jonás dice: en mi angustia invoqué a Jehová, dice, y él me oyó. Qué hermanos, qué hermoso es esto, de saber que donde quiera que estemos y en la condición que estemos, si nosotros clamamos a ese Dios misericordioso, Él siempre nos va a oír. Él está dispuesto a ayudarnos, sea la condición. Jonás estaba en el vientre del pez, navegando por todo el mar Mediterráneo. Quién sabe dónde andaba, pero en mi angustia, dice, invoqué a Jehová y Él me oyó y me libró, dice, de todas mis angustias. Hay otro segundo efecto que se desprende de esto. Vaya conmigo en ese mismo versículo que dice: bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo ahí? Si quieres, ¿sabe de qué habla, hermanos? Que es muy importante nuestra obediencia. Es muy importante nuestra obediencia. ¿Sabe usted que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios? Tanto a usted como a mí nos han ofertado oportunidades de irnos aquí, irnos allá. A mí me han dado oportunidad de decir: hermano, le ofrecemos para que venga a pastorear, mire aquí, lo que le garantizamos es esto, esto y aquello. Y algunas veces me han llamado para ofertarme oportunidades, y el mismo diablo me ha tentado para salir de esto. Es: ya sal de eso de donde estás, hay otra oportunidad más gloriosa. Pero hermanos, a Dios le agrada más la obediencia. Quizá usted como miembro de iglesia también le han ofertado la oportunidad de irse a tal lugar. Aquí inmediatamente lo hacemos diácono. Aquí inmediatamente lo ponemos de secretario tesorero. Aquí yo lo pongo de pastor asociado sin conocerlo. Y es interesante, hermanos, es increíble que hay gente que, hermano, que fue mal miembro, que fue miembro rebelde, y que un miembro rebelde, un miembro grosero, un miembro desobediente jamás podrá ser un buen pastor. Pero es importante nuestra obediencia a Dios. Yo he hablado de esto porque me impresionó mucho la primera vez que lo prediqué, que a veces venimos al altar a pedirle a Dios que nos ayude a tomar una decisión,
pero llegamos al altar con la decisión ya tomada. Ya lo que queremos nomás es el visto bueno. Ya firmé los papeles del carro. Y todavía bien con el pastor, hermano, ayúdeme a orar porque mañana voy a tomar la decisión. Pero si ya firmó, ¿a qué viene? Ya se echó la trácala y no sabe si lo van a despedir, porque ustedes, ¿cómo se le llaman esos que no son, que son de confianza? O cada 3 meses firman, ¿cómo se les llama a esos? De contrato. Y usted se atreve a hacer una deuda sin consultar a Dios. Después anda, hermano, ¿y cómo le hago? Y lo primero que hace es desgraciar su vida espiritual, porque ya no duerme. Pero si esperamos en Dios, dice que cuando Dios bendice, no añade tristeza a nuestra vida. De esta experiencia, hermanos, esta experiencia de la transfiguración de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan aprenden que es importante la obediencia. Si quieres, primero Dios. En tercer lugar, hay otro efecto positivo. Mire lo que dice ahí Pedro, ¿qué es lo que dice? Hagamos aquí 3 enramadas, dice. Hagamos aquí 3 enramadas. Aquí nos habla, hermanos, que es muy importante nuestra disposición. Es importante siempre estar dispuestos. Siempre tener la disposición de hacer el trabajo para Dios. De hacer el trabajo para Dios. Que cuando se nos dé la oportunidad a brillar, hermanos, que a veces vamos a tener un compromiso y vamos a tener que sacrificar muchas cosas. Cuidado, hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad y nosotros brillamos por nuestra ausencia. No volverán esa oportunidad. Dice que las oportunidades son calvas, se agarran inmediatamente. Aprovéchelas, porque quién sabe si regresan. No, después, hermano, en otra ocasión. Cuando hay propuestas de votación y cuando no nos gusta la posición que nos dan, agradezco, dice. Señor, úsame como tú quieras. Y cuando llega la oportunidad, posponemos. ¿Para cuándo? Para cuando yo quiera y pueda. Y no cuando Él quiere. Hagamos aquí 3 enramadas. Nuestra disposición. ¿Qué sabían aquellos hermanos de esta hermosa experiencia que los llevó a una transformación genuina, de tal manera que estaban listos para lo que sea? ¿Usted sabe cuál fue el final de estos 3 paladines, de Pedro, Jacobo y Juan? Murieron por la causa. Quisieron volverse a sus mismas actividades de antes, pero la experiencia que habían tenido como esta no los dejaba estar tranquilos. Hermanos, el desánimo nos llega a cualquiera, a usted, a mí, a cualquiera nos llega. Es muy importante nuestra disposición, muy importante. Cuando yo hablo de esto, hermanos, tuve la oportunidad de conocer a un hombre. Esto y la experiencia es un testimonio que yo he compartido muchas veces, pero me ha gustado mucho aplicarlo en este momento del mensaje. De un hermano que fue superintendente de petróleos allá en Cerro Azul, Veracruz. Y él tenía mucho dinero. Mucho dinero. En aquel entonces, cuando los petroleros ganaban, hermanos, cantidad de dinero, por montones. Y recuerdo que este hermano me habló para preguntarme que qué hacía, porque había un hermano en la iglesia que lo estaba hostigando, que lo estaba acosando y que le estaba causando tristeza en su corazón. Y un día que pasaba para predicar a Álamo, Veracruz, llegué a visitarlo y él me contó la experiencia y me decía: hermano Raúl, usted me conoce, usted sabe de dónde Dios me sacó. Él vivía, tenía una de las casas que él tenía, estaba frente al parque de béisbol, ahí en Cerro Azul, Veracruz. Y una de esas semanas había campaña evangelística de salvación y sanidad divina. Y un hermano que predicaba todas las noches. Y a él le habían diagnosticado cáncer de próstata. Y había ido a consultar a Monterrey, a Guadalajara, a Houston,
a los mejores médicos. Él tenía suficiente dinero y todos los médicos coincidían: su problema es inoperable, nada se puede hacer. Mejor manténgase tranquilo en tratamiento porque no se puede operar. Su cáncer ya está demasiado. O sea, es imposible, Señor, ya no hay nada, la ciencia no puede hacer nada. Pero hermano, Dios es grande en misericordia y es oportuno. Llegaron aquellos mensajeros y comenzaron a predicar en las noches. ¿Y sabe quién fue la primera que quebró su corazón para oír aquellas palabras? Él decía todas las noches: ahí vienen estos molestos hermanos que siempre están ahí con el mismo de siempre. Pero la mujer, hermano, que estaba cansada ya de cuidar a ese viejo terco y gritón y molesto, le dijo: oye, hijo, pues ahí dicen que Dios hace milagros, ahí dicen que Dios sana a los enfermos. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no bajamos de aquí, de la terraza, y una de esas noches vamos para que oren por ti los hermanos? ¿Qué te cuesta? No, dice, nosotros jamás dejaremos mi religión. Pues ¿cuál religión si no tenemos? Tú dices que somos católicos y nunca vamos a la iglesia. A misa solamente vamos a que nos pongan la cruz ahí de ceniza, pero ni siquiera vamos. Y tú dices que somos. Vamos, hijo, ¿qué te cuesta? Mi esposa insistió y uno de esos días, viernes, el último día de la campaña, a regañadientes bajé. ¿Usted se acuerda, hermano, de ese testimonio? Me dice: sí, hermano. Llegué ahí. Los hermanos que andaban ahí, las hermanas con su vestido, su falda negra y su blusa blanca, y los hermanos de pantalón negro y camisa blanca, me abordaron como si nos conocieran de mucho tiempo y nos trataron con tanto cariño que nos llevaban hasta mero adelante. Yo no quería, yo quería sentarme atrás. Los hermanos me caían mal, pero la necesidad me impulsó. Ahí en un lugar me sentaron donde me dieron oportunidad. Los que estaban ahí se levantaron y eso me impresionó. Qué atención de esta gente. Y cuando llegó el momento de la predicación y escuché todo el mensaje, no entendí nada, pero veía a mi esposa que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Volteé, la vi y tuve compasión de ella, y cuando se pusieron de pie para recibir a Cristo, ella se puso de pie como un resorte, levantó sus manos, hizo la oración en silencio como estaba diciendo el predicador. Yo le dije a mi esposa: ¿pero qué le estará pasando? Pero esa actitud de ella me impulsó hermanos, a ponerme de pie como pude. El cáncer de próstata estaba ya muy avanzado, ni fuerzas tenía para sostenerme. Finalmente alguien hizo llegar una silla de ruedas y alguien me dijo: ¿quiere usted pasar hacia adelante para que, hermano, pase? Usted debe recordar, yo estaba en un cáncer terminal. Me daban pocas semanas de vida. Y mire, han pasado más de 3 años y todavía estoy aquí, y el cáncer desapareció de mi próstata. Cuando yo llegué a la iglesia, acuérdese que si había que cooperar, yo era el que más cooperaba. Pero hay un hermanito que está ahí moleste y moleste, que está como grano de pusa ahí, nomás late y late. Hermano, llévesela despacio. ¿Usted cree que con dinero va a comprar? No, yo con dinero no compro nada. Yo estoy agradecido con Dios porque hace 3 años yo debería estar 2 metros bajo tierra. Hace 3 años yo debería estar 2 metros bajo tierra, y todavía ando aquí circulando, todavía ando aquí. Y ahora ya como cristiano sirviendo al Señor. Cuando pedían cooperación era el que daba más, era el primero para motivar, pero estaba el otro molestándolo. Hasta que un día, enojado, les dijo a los hermanos: hermanos, yo entiendo que ustedes a veces muchos no me hablan porque están molestos conmigo. Yo fui superintendente de petróleos, y esa vez propusieron un grupo, y el grupo necesitaba pagar casi $10,000 para que viniera el grupo. Dijo: yo pago todo, hermanos, tráiganlo, yo pago.
Dijo, hermano, es mucho. Dijo, sí, pero acuérdense que yo traía a los Tigres del Norte a poner a bailar a toda mi gente en mi rancho y yo pagaba. Traía Intocable, traía 3 grupos, traía quien sea que los hiciera aquí a entretener y yo pagaba. Si el diablo no pudo empobrecerme, el Dios que ahora sirvo menos me va a empobrecer, porque entre más doy, más me bendice. Y le tuve que hablar al hermano, hermano, tranquilo hermano, mire, usted no se preocupe, usted siga sirviendo al Señor. Tenga esa disposición de servir a Dios con todo su corazón y no se preocupe. Es que he intentado cambiarme de iglesia. No se cambie tampoco, porque el diablo se va a carcajear de usted. No, manténgase firme y Dios va a obrar su vida. Cuando nosotros mantenemos firmeza y somos obedientes y somos generosos, hermano, Dios siempre nos va a bendecir. Quiero terminar, mire aquí lo que dice: una para Moisés, otra para Elías, pero primero una para ti. Es muy importante, hermanos, nuestra ubicación. Establecer con claridad nuestra prioridad. Una para ti, primero tú, Señor. Otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, no debemos olvidar quién es nuestra prioridad en nuestra vida. Primero Él. Cuidado, hermanos, cuando nuestra prioridad son otras cosas, que son buenas, pero es mucho mejor que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Primero tú, Señor. Siempre tú, Señor. Y después todo lo demás. En nuestras prioridades como familia, primero es Él. Y después sigue mi familia. Y después sigue la iglesia. Porque si que gano con tener una iglesia tan bella, tan hermosa como son ustedes, si mi familia está perdida, si mi familia da mal testimonio, de nada sirve, soy reprobado. Porque el pastor debe tener hijos que sean sujetos, que no den mal testimonio. Pues entonces, ¿dónde está la autoridad que Dios nos ha dado? Por eso primero es Él, después mi familia y después la iglesia. Primero tú, Señor, después Moisés y después Elías, pero primero tú. Cuando llega esta revelación gloriosa, hermanos, ellos cayeron postrados y le adoraron. Es muy importante, léalo conmigo. Ellos cayeron postrados y le adoraron. Después que escucharon aquella voz que venía de la nube, en el verso 6, al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Es muy importante nuestra humildad. Humillarnos ante Él y Él nos va a exaltar. Si nosotros mantenemos firmeza en nuestra declaración de lo que hemos creído, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Esos problemas que parecen sin solución volverán a tener la calma si usted mantiene ese perfil en esa gloriosa revelación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por nada estéis afanosos. Mantengamos firmeza de carácter, mantengamos convicción de lo que hemos creído y créalo, que se cumplirá lo que el apóstol Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Yo no sé dónde es donde estamos fallando nosotros, hermano, pero hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que no estamos haciendo bien. Por eso la importancia teológica de la transfiguración de Jesús no fue un capricho, fue algo necesario. ¿Qué hemos dejado de hacer que nosotros le prometimos a Dios que siempre íbamos a hacer? ¿Qué hemos dejado de dar? ¿Tiempo? ¿La oración? ¿El ayuno? ¿La lectura? ¿Las ofrendas? ¿Los diezmos? ¿Los talentos? ¿Ayudar al necesitado? ¿Ayudar al hermano, a la hermana? Hablo de la familia. ¿Os tenemos cerrado nuestros puños porque queremos decir: primero están más cerca mis dientes que mis parientes? Ese no es el pensamiento cristiano.
El Señor es generoso para dar, para bendecir. Si nuestra experiencia fue real, nuestra generosidad debe ser real. Ore a Dios mientras oímos una hermosa alabanza. Adelante. Y glorifiquemos el nombre del Señor. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea, hable con Dios. Créalo. Es importante que nosotros caminemos en la voluntad de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a ser dispuestos siempre, dando lo mejor de nosotros. Hagamos a un lado ese estilo profesional, hermanos. Somos muy técnicos, pero hemos dejado nuestro primer amor. Hemos aprendido a hacer todo menos adorarle con todo nuestro corazón. A veces decimos, ya no hay lágrimas en los altares, porque hemos aprendido a hacer todo en un estilo cristiano, pero ya no sentimos su presencia. Ya no hay en nosotros esa devoción. Ya no hay en nosotros esa entrega, esa generosidad. Ya no hay en nosotros la obediencia total. Como que dudamos de que Dios pueda hacer esto, pueda hacer aquello. Y eso no le agrada a Dios. Eso no es agradable a Dios. Dudamos de todo, dudamos de Dios. Eso no es bueno. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Aleluya. Todavía Él sigue haciendo milagros y maravillas. Él sigue transformando vidas. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos, por favor? Y vamos a adorar a Dios unos 2 o 3 minutos nada más, por favor. Vamos a adorarle, vamos a adorarle. Levante sus manos, cierre sus ojos. Y si el Espíritu Santo ha hablado a su vida a través de esta sencilla palabra, hermanos, es el momento de enderezar el rumbo antes que vengan los días difíciles, antes que vengan los momentos que nos harán llorar de tristeza. Es mejor llorar de alegría que llorar de tristeza. Es mejor volvernos a Él, a que vengamos arrastrando el dolor, la tragedia. Bendice alma mía Jehová, decía David, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, el que sana, el que rejuvenece, el que fortalece. Él es nuestro Dios.